Este año le hemos dado un poco más al tema de los pesados. Y no hablo de mí, sino que de los vehículos pesados. Es una temática muy interesante, pues se cree que es la misma mecánica de un automóvil, pero en grande. Y si bien hay algo de eso, es una comparación más bien imprecisa, pues son tantas las diferencias que son mucho más que las similitudes, como por ejemplo las redes eléctricas. Entonces, ¿les parece si hablamos de las tensiones mayores a 12 voltios? Si quieren conocer más, ya saben, bajen un cambio, aceleren a fondo y acompáñenme. Cada vez que puedo lo menciono, pues es un orgullo para mí serlo. Hablo de mi rol de jefe experto en las Olimpiadas Técnicas WorldSkills Chile, habilidad de vehículos pesados. En ella queda muy en claro que livianos y pesados son dos mundos, y dentro de las pruebas que se hacen está la eléctrica, en donde los competidores deben diferenciar muy claramente una red de 12 y una de 24 voltios, y manejarla como la merita cada una. ¿Qué diferencias pueden tener y por qué tener diferentes tensiones? Lo primero a dejar en claro es que existen varias tensiones de alimentación para sistemas eléctricos en vehículos, desde los 12 voltios de automóviles con motor térmico hasta los 400 o más voltios de uno con motor eléctrico, pasando por los 24 de los pesados. ¿Por qué se da toda esta variedad de tensiones si aparentemente tenemos los mismos aparatos eléctricos que alimentar? Todo aparato que funcione con energía necesita la potencia que dicha energía pueda desarrollar, por lo que primero es tener claro este concepto. Si vieron el video del canal sobre potencia, si no, no importa, lo tienen por acá, recordarán que la potencia es la fuerza de dicha energía aumentada por su fuente impulsora, que para el caso de un motor térmico sería el torque de motor por las RPM que desarrolla, que nos da potencia mecánica, medida en watts, antes en HP. Y para la electricidad es la corriente circulante por la tensión de su fuente. En una casa con 220 voltios, una lavadora de 600 watts consume 2.7 amperios, pero esa misma lavadora, en Estados Unidos por ejemplo, con 110 voltios, consumirá 5.45 amperios. Si lo notaron, la potencia consumida es la misma, pero como su fuente varió, también lo hizo el consumo. Si llevamos esto a un vehículo eléctrico, por ejemplo, la potencia de funcionamiento habitual presente es de unos 225 kW, un Tesla Model 3. Sabiendo que tiene una batería de 350 voltios, habrá un consumo de 642 amperios. Como dato importante, sin importar la tensión, ya con 1 amperio circulando por el cuerpo, una persona puede fallecer. Es por eso tanta medida de seguridad para poder intervenirlos. Según el estándar IEC 62893, que es la norma para los cables conductores de tensiones entre 600 y 1500 voltios, para esos 642 amperios se necesita un cable de 16 a 25 milímetros de sección, que es equivalente a 1 pulgada, y es bastante grueso, pues debe poner una resistencia baja al paso de tamaña energía. Ahora pensemos por un momento que los mismos 225 kilowatts son alimentados por una batería de solo 12 voltios. Tendríamos dos catastróficos problemas. El primero, tendría que entregar 18.750 amperios, que para el tamaño normal de una batería lo podría entregar hipotéticamente solo por un segundo o menos, ya que las baterías tienen corrientes nominales, las más altas, de 1000 amperios, pero solo en su cracking de partida, o CCA, ya que nominales son de hasta 150 amperios en promedio. También tenemos un video en el canal sobre la nomenclatura de las baterías. Ese lo puedes ver por aquí. Y el segundo problemón es que el diámetro del cable probablemente debería alcanzar la mitad de la altura del vehículo, con lo ridículo que eso pueda sonar. Mucha tensión, baja corriente, mucha potencia con menos cable conductor. Recuerda que para darle el gusto al algoritmo de YouTube es indispensable que nos ayudes. Dale al botón de me gusta, suscríbete con campanita, déjanos un comentario acá abajo en la caja y comparte este video con todos tus amigos y en todas las redes sociales en las que estamos presentes. Habiendo expuesto los argumentos, sí, me gusta argumentar lo que expongo, se debe entender, no solo dar sentencias y ya, créanme lo que les digo.
Pasemos a lo que nos convocó, entender por qué una buena parte de los vehículos pesados usarían 24 voltios en vez de 12. Un automóvil cuenta con aparatos eléctricos de poca potencia. Eso lo podemos verificar en nuestra caja de fusibles, en donde los mayores son de 20 amperios. Eso quiere decir que el consumo mayor de algún aparato será de 240 watts. Generalmente más que un solo aparato, se trata del consumo de una red en particular, es decir, un grupo o conjunto de aparatos. Y para esas potencias repartidas, los consumos individuales no superarán los 200 a 300 miliamperios, necesitando cables AWG de 22 a 24 de forma normal y corriente. El alternador que poseen también va acorde a dicha entrega de corriente, siendo usual montar capacidades de entre los 30 a 50 amperes máximo. Y por último, los motores térmicos de los automóviles no son la mar de pesados y su motor de partida no necesita consumos exagerados. Generalmente hablamos de 100 a 120 amperios, por eso el grosor del cable. Por su parte, los vehículos pesados tienen aparatos de mucho más consumo, como winches, elevadores o similares, que ya por sí solos generan consumos muy altos. Un winche promedio consume 150 amperios, muchas veces teniendo que funcionar más de uno a la vez. Y de acuerdo a lo que ya explicamos sobre grosor de cables, se suelen formar las potencias de funcionamiento doblando la tensión de la fuente. Tomemos al winche ya mencionado de 150 amperios. La potencia de funcionamiento es de 1800 watts, por eso consume toda esa corriente, 150 amperios por 12 voltios. Para esa cantidad de corriente, el cable AWG sería un 1/0. Pero si doblamos la fuente a 24 voltios, el consumo baja a la mitad, 75 amperios, que para eso solo requerimos un calibre AWG de 4. Es por estas razones que los vehículos pesados son proclives a usar 24 voltios como tensión de fuente, minimizar el peso y volumen de los cables. Un cable demasiado grueso se hace muy poco montable en un vehículo, en donde reina el poco espacio. Y el peso añadido elevaría los consumos de combustible en hasta un 20%. Un punto importante es que las baterías de 24 voltios en el mercado no suelen ser las más usadas, sino las de 12 voltios, a pesar de existir las de 24, que son el doble de largas, por tener 12 celdas de 2.1 voltios. Sino lo que se suele hacer es la conexión en serie de dos baterías de 12 voltios. Se conserva la corriente nominal de una y se suman las tensiones, como en un circuito de mallas en serie. Si se conectasen las dos en paralelo, que también se hace, se obtiene una suma de corrientes de cada batería, manteniendo la tensión de 12 voltios, como la suma de corrientes en un nudo. Bien lo decía el señor Kirchhoff en sus teorías de mallas y nudos. Como recomendación final, para tomar corriente de un pesado, de un vehículo por supuesto, que tiene 24 voltios desde dos baterías y solo quieres 12, solo conecta positivo y negativo desde una de ellas. Si vas a tomar los 24, debe ser desde el positivo de una y el negativo de la otra, ambas conectadas entre sí y en serie, obviamente. ¿Tienes un pesado con 24 voltios? ¿Has hecho cambios y pasado de 12 a 24? ¿Alguna anécdota de baterías que contar? Recuerda que con agrado te leemos acá abajo en la caja de comentarios. Y en nuestra pregunta de la semana, Raúl Millares consulta por el cambio de los cubos de rueda, pasar de unos manuales a unos automáticos. ¿Se podrá? Estimado Raúl, lo primero a definir es qué tipo de automáticos, pues los hay con accionamiento neumático o mecánico. Si quieres pasar tus cubos de manuales a automáticos, por supuesto que se puede, pero debe hacerse hacia los segundos, los de reacción mecánica, que de automáticos solo tienen el que no debes bajarte a accionarlos, pues igual debes ejecutar movimientos de la transmisión para su operación. Hazlo siempre cuidando las medidas y la resistencia de materiales. Eso es todo por el video de hoy y recuerda que nosotros nos estamos viendo la próxima semana.